como fotógrafo siempre pensé por fuera de mi actividad fotoperiodística, cuando surgió concretamente la propuesta para mí de ADN Historia de Aparecidos, siempre pensé en cómo construir una voz narrativa vinculada con la temática de los derechos humanos y la violación de esos derechos durante la dictadura. Por mi historia, me interesaba tener una propuesta visual, fotográfica y documental sobre esto. Pero nunca le encontraba el giro adecuado. Había sido muy impactante para mí el trabajo de Hijos de Julio Pantoja, y a partir de eso comencé a pensar muchísimo. Yo lo tengo siempre presente como una fuente de inspiración o un motor, ese trabajo. Y en el fines del 90, principios del siglo XXI, el contexto era una situación política muy adversa a la justicia y la memoria, quizás menos a la memoria que a la justicia. Las leyes de punto final y obediencia debida habían sido reactivadas de alguna manera por el indulto del gobierno de Menem. Entonces la sensación era como que esto iba a quedar en el olvido. Y el trabajo de búsqueda y recuperación de hijos de detenidos desaparecidos secuestrados durante la dictadura, en esa instancia para mí fue como una especie de revelación. Siempre pienso que fue como que estaba soñando de que tenía que encontrar la vuelta para tener un tema de proyecto de trabajo, y me desperté y dije, wow, es esto. No fue así, obviamente. Pero queda mejor si fuera así. Cuestión que encontré en este proceso de aparición de identidades a partir de la recuperación por el trabajo de búsqueda de familiares organizados o aglutinados detrás de la vanguardia de abuelas, el punto de inflexión en el momento político del fin del siglo XX y principio del siglo XXI. A pesar de todo, aquí hay un espacio de victoria. La recuperación de identidad de hijos de detenidos desaparecidos secuestrados junto a sus padres, la mayoría de ellos que continuaban desaparecidos y aún continúan desaparecidos. Entonces, el origen es ese. A partir de ahí hubo todo un proceso de pensar cómo llevarlo adelante, el formato, la materialidad, la técnica, la estética. Pero el origen está en construir una voz como autor que de alguna manera rescatara la continuidad del proceso de lucha y que se alejara de la idea coyuntural de una derrota. Bueno, es bastante difícil de explicar porque es un tema muy sensible, emocionalmente muy sensible, y muchas veces esa sensibilidad te obliga a poner cierta coraza para poder transitarlo. Para mí era fundamental, por mi historia personal, tener un proyecto fotográfico, porque era la elección que yo había hecho de vida, ser fotógrafo y hablar y decir lo que siento y lo que pienso a través de la fotografía. Entonces tenía en algún momento que tener este proyecto, en términos generales, ¿no? Creo que soy bastante prolífero en las actividades fotográficas que hago,
pero sigo pensando que este es el proyecto más importante que yo llevé adelante. Por eso, por mi vínculo con la temática y con la historia y con mi historia en relación a la temática y a la historia. Por eso mi vínculo y mi relación con la temática a veces es un poco aparentemente distante y frío, que por supuesto no es así, y eso me ayuda de alguna manera a tomar la distancia necesaria para tener una necesaria imparcialidad, quizás, en términos de tener claro fotográficamente y conceptualmente qué es lo que quiero decir, para evitar involucrarme emocionalmente en cada uno de los casos particulares con los que yo trabajé. Bueno, cuando yo empecé el trabajo, no había tanta cantidad de proyectos temáticos sobre derechos humanos en la Argentina vinculados a la dictadura. No había tantos. Me planteé algo que me planteo siempre para todos los fotografiados, que es un vínculo de respeto. Pensé cómo contactarme con las personas a fotografiar. Entonces ahí fue cuando decidí pedir una entrevista en Abuelas de Plaza de Mayo. Hablé con Estela de Carlotto. Ellos les parecía muy interesante la propuesta y me dieron su total apoyo, que era brindarme la información, los vínculos y los contactos para poder plantearle a los aparecidos la propuesta. Entonces, trabajé con Abuelas en toda la primera etapa, que es la de seleccionar los posibles casos fotografiables. Y ahí me planteé una metodología, soy bastante estructurado en algunas cosas. Entonces, me planteé, bueno, metodología de trabajo vincular, el contacto con Abuelas, que Abuelas haga la primera consulta y después yo una entrevista. De la primera entrevista, más que nada para conocernos y plantear el proyecto. Después, conjuntamente, elegir el sitio para la fotografía y la persona que de alguna manera estaba ya orientada, porque la idea era esta unión de la o el aparecido y la persona que haya trabajado en la búsqueda. Y después de definir esto, si se podía ver el lugar previamente, que eso lo hacía yo, y después de eso, ir a la cita para hacer las fotografías. No estaba negado a una posible toma, pero no se dio, por suerte. Funcionó siempre la primera sesión. A veces conocía a la otra persona ahí, o a veces la conocía antes, y después de eso, una nueva entrevista con el aparecido o la aparecida fotografiada, ya grabada para cerrar un poco la idea con la información dura acerca de familia, secuestro, historia de vida, para poder a partir de eso conformar el texto de la propuesta original, que sigue siendo de alguna manera un tríptico
de pasado y presente, con un texto, la imagen hecha por mí en la sesión en el momento, y una foto de la luz familiar de alguna de las personas o los dos, padre y madre, desaparecidos. Esa fue, digamos, la estructura inicial, que la respeté desde el primero hasta el último de los casos. Me propuse en el origen hacer 30 encuentros, 30 casos fotográficos, pero indudablemente era demasiado ambicioso. Con 12 estuvo bien y me costó bastante llegar a los 12. Y después definir la cuestión estética en cuanto a lo visual. Yo en ese momento estaba desarrollando una actividad de fotografía de prensa de actualidad muy intensa, muy dinámica y muy veloz. Entonces tenía claro que este trabajo no iba por ahí, que no había ningún apuro y todo el tiempo necesario para poder llegar adelante a lo que yo quería lograr. Entonces, ahí tuve como una especie de revelación que tiene que ver con lo técnico desde lo fotográfico, que fue decidir ponerme todas las complicaciones posibles. Entonces, volví a mis orígenes fotográficos y decidí hacerlo en blanco y negro, película, y en formato medio, 6x6, porque todo eso iba a ser un proceso mucho más lento. Entonces, de esa manera, eso me iba a obligar a llevar adelante un proceso más lento, fotográfico. Entonces, me iba a obligar a tener un vínculo y un contacto más estrecho con las fotografiadas. Cuestiones en relación a lo que vos estás comentando, que me parecen muy importantes. Puntualmente, el proyecto me llevó 20 años. Yo no me preocupo por el tiempo en los proyectos de trabajo fotográficos, porque me parece que lo importante es transitarlos. Y además, hoy ya está establecido en las artes visuales, pero los proyectos son dinámicos, se abren y se cierran y tienen múltiples formatos y plataformas que se acomodan a nuevas realidades de presentación. Así todo, como dije, soy bastante estructurado. Yo me propuse poner una voz sobre esto desde la fotografía, sobre esta temática, y me propuse a partir de eso hacer un libro. Entonces, a mí ese proceso me llevó 20 años. El libro lo tengo ahora y no me resultó nada fácil. En el medio de todo eso está este acomodamiento de la realidad. El proyecto en sí a mí me llevó 7 años. Por supuesto que de los 7 años no estuve los 7 años trabajando, pero al principio me propuse 30 casos, la realidad me demostró de que yo no iba a poder sostener porque hubo muchas dificultades. Las primeras dificultades son la dedicación que uno puede darle, el tiempo. Nosotros somos todos trabajadores y tenemos que trabajar para vivir, y este tipo de proyectos lamentablemente no tienen salidas laborales que nos permitieran dedicar, entre comillas, profesionalmente todo nuestro tiempo y de esta manera poder ser más eficientes, más veloces, más rápidos y poder más rápidamente empezar otras historias. Entonces, bueno, hay que acomodarse con todo eso. Después está el proceso interno, de cómo uno lo lleva, cómo se vincula, qué feliz y contento está con el resultado y qué ganas de continuar o no tiene, y también esta necesidad de dejar un poco descansar las imágenes, la imagen y a uno con el tema. Entonces,
por eso esto llevó 7 años tener el cuerpo de trabajo y llegó 20 tener el libro. En el medio hubo exposiciones, visibilizaciones, proyectos de formatos de libros que después no concluyeron, pero circulan como una serie de adaptaciones intermedias al objetivo inicial y al objetivo final. Pero también en eso, como te dije, yo soy medio estructurado y yo arranqué pensando que iba a ser esto y que iba a ser un libro, y bueno, hasta que no llego al final, no paro. En el medio transité todo esto. Es muy loco porque cuando se localizó al nieto de Estela de Carlotto, hubo muchas personas que me consultaron si yo no iba a incorporar esa fotografía y esa historia al proyecto, y para mí el proyecto ya estaba cerrado, entonces no lo iba a hacer, porque eso sucedió muchos años después que yo terminé la última fotografía, que fue en el año 2006 o 2007, no recuerdo exactamente. Para mí eso ya estaba cerrado, por varias razones. Porque lo que fotográficamente estaba conforme ya había transitado, recorrido, había sido exhibido, había sido visibilizado, debatido, bla, 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 bla. Y para mí no ameritaba una nueva apertura, sino lo que ameritaba seguir insistiendo en la posibilidad de la publicación. Y también porque después de terminado el proyecto en el 2007 y haberlo exhibido muy intensamente entre el 2007 y el 2011 y 2012, yo tomé la decisión de, como autor, dejar el trabajo ahí un poco descansando. Si bien sigo pensando que es mi proyecto más importante, tampoco es el único proyecto que tengo, y como autor ya dije lo que tenía que decir respecto de esto, entonces no quiero quedar solo en eso. Me parece que hay otras búsquedas que son importantes y que son necesarias para mí. Por mi historia personal, yo estaba siempre muy vinculado a la temática y a las personas atravesadas por estas historias de luchas sociales y de represión. Pero encontré una gran diversidad de historias de vida en cada uno de los casos con los que trabajé. Que eso fue como un denominador común, al revés, que me llamó mucho la atención. Son 12 historias diferentes unidas a través de la temática de ese quiebre a partir de la desaparición y el secuestro. Y cada uno de ellos lo viven y lo han vivido y lo vivirán seguramente de maneras muy distintas. Y eso me resultó muy interesante. Yo quería mostrar lo que les sucedía a ellos en el momento que yo los estaba fotografiando. Su relación con la historia, su amor o su enojo con la situación que les haya tocado vivir, y para mí eso era importante, poder percibir eso y que eso se viera también en las imágenes. Transité desde personas con las que hablé y inmediatamente les pareció importante porque les interesaba y porque además les interesaba dar su voz y que se conociera
su historia desde una actitud más vinculada con la acción política y la militancia, y otras a las que les parecía interesante una propuesta desde una mirada artística, y otras que querían de alguna manera cambiar, si querés, mi idea original. Para mí la idea original estaba muy clara. Contar la historia de la represión a través de la desaparición forzada de personas que no tenían una participación activa en la lucha revolucionaria de los 70, obviamente por su edad, y el proceso de búsqueda inicialmente de sangre familiar, biológico, que luego deviene en una construcción conjunta en diferentes organismos de derechos humanos. Y, por ejemplo, una persona me planteó en la primera conversación que tuvimos que estaría muy bueno hacer las fotografías con sus padres de adopción, que si bien no había pruebas en ese momento, había altas probabilidades de que conocieran toda la historia previa. Y el proceso de conversar y reunirme durante 2 años en diferentes etapas con esta persona, y también de alguna manera acompañar su cambio en cuanto a la mirada de la historia propia, de sus padres adoptivos, de sus padres biológicos, el conocer y el reconocerse, fue como muy intenso, ser partícipe de alguna manera de esa historia. La foto de tapa es una foto de un vínculo de 2 personas muy fuerte, muy, muy emocionante, muy, muy amoroso. Y cuando hicimos las fotos, yo tenía esto que te conté al principio, ¿no? De ser cuidadoso, respetuoso, de manejar el tiempo. Y mientras llegamos al lugar donde íbamos a hacer las fotos, que era el lugar elegido por Gabriel, que era el joven aparecido, Adriana y Gabriel se acercaron a la orilla de la Laguna de Lobos y empezaron a conversar, y yo empecé a preparar el trípode, la cámara, cargar los rollos. Y una vez que estuvo listo, levanté la cabeza, miré hacia la orilla y los vi en una conversación muy, muy metidos en ellos, muy metidos en ellos. Y ahí tenía claro que yo no podía intervenir hasta que eso terminara. Entonces, ahí es como que me salió el reportero gráfico. Creo que en 5 minutos hice 3 rollos de película formato medio que tiene 12 exposiciones cada uno, y cuando terminé, o cuando estaba con el tercer rollo, ellos como que tomaron conciencia de dónde estaban y para lo que estaban, se dieron vuelta y me dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y yo dije, nada, ya está. Pero tenía claro que yo tenía que ser muy veloz para registrar esa intimidad que estaba sucediendo entre ellos. Porque algo fuerte estaba pasando en la conversación, que jamás escuché. Qué sé yo, hay miles de historias. O sea, te digo que cada una es como muy tensa y muy intensa. También estar muy interesado en que una de las personas que forman parte del libro y del proyecto accediera a los retratos, y no quería durante varios años cada tanto hablar, preguntar, y un día me llama por teléfono y me dice, quiero que hagamos las fotos con mi abuela, y mi abuela se sacó 3 fotografías en toda su vida, pero yo quiero tener una foto con ella.
y quiero que sea parte del proyecto? Bueno, porque ahí había una necesidad de tener una imagen que perpetuara a su abuela y a ella juntas para siempre. Jamás pensé que eso iba a suceder, aunque yo insistía. Qué sé yo, y así podemos llegar a estar 5 horas, si te sigo contando. En verdad, para mí todo es ideológico y todo es político. Entonces la fotografía es política. Yo llevo a la fotografía como algo para hacer de mi vida, porque en verdad lo que me interesaba hacer era hacer política. Y después, a partir de eso, me fui construyendo como autor. Y mi interés por el mundo que me rodea, por la situación social del mundo que me rodea y por mi interés por aportar para no solo mejorar, sino cambiar estas estructuras, me fui ubicando en el lugar de la fotografía. Por eso me inicio en el periodismo, por el vínculo con lo social, por el vínculo con la denuncia de las injusticias sociales. Entonces, el camino más amplio parte desde ahí. Después, uno se va construyendo de no saber qué hacer, a ser un fotógrafo, de ser un fotógrafo a ser un fotógrafo de prensa, de ser un fotógrafo de prensa a intentar convertirse en un autor. Pero todo esto está atravesado por lo que uno es, por lo que uno ha sido y por lo que uno quiere que sea uno y todos nosotros. Entonces, tengo una percepción y una interpretación desde lo que hoy se define dentro de la fotografía como las artes visuales fotográficas, no como un mero espectador para la construcción decorativa de imágenes, sino un activo participante con la herramienta con la que me siento cómodo y disfruto, que es la fotografía, para plantear qué es lo que a mí me parece que está bueno visibilizar. Y mi sensibilidad está relacionada con las problemáticas sociales. A mí me parece que en cuanto a medios de comunicación, que es tu pregunta, que hay que diferenciar en cuanto a imagen fija e imagen audiovisual. Yo creo que tanto la imagen fija como la imagen audiovisual tiene un rol y se sitúa en un lugar de mucha importancia. Lo que no significa, imagino que es a donde apunta tu pregunta, que haya una prioridad en cuanto a la calidad visual en concordancia con el discurso editorial, conceptual y político de esas imágenes visibilizadas, publicadas. Creo que ahí hay una despreocupación, pero que en realidad esta despreocupación responde a toda la problemática de la comunicación en el mundo contemporáneo, que está rota en la idea de los medios tradicionales y hoy está esparciéndose por otros canales comunicativos. Entonces, allí entre la velocidad y esta dificultad, hay
una absoluta despreocupación por hacer un eje prioritario en uno de los valores más importantes hoy, que es las imágenes. Pero eso sucede también con los textos y con los relatos orales, ¿no? Hay como mucha despreocupación sobre todo eso, que creo que tiene que ver con el dinamismo, por fuera de las intenciones editoriales y las operaciones políticas que siempre han existido, ¿no? Pero por otro lado, hay experiencias muy interesantes, fotográficas, contemporáneas, desde la fotografía documental, desde la narrativa, con nuevas narrativas que se acercan mucho más a lo interpretativo y a temáticas nuevas en cuanto a nuevas problemáticas. Todavía no se acomodó esta crisis para encontrar el punto correcto o justo o necesario para que estas imágenes cobren el valor de importancia que tienen desde su origen en el proceso y de los autores. Los medios convencionales no están encontrando cómo adaptarse a estos cambios a los que por ahí hacía referencia, a la dinámica de circulación de la comunicación. Y todos los trabajadores de prensa estamos, todos no, pero el 90% están precarizados y son multitareas. Me parece que eso no está bueno, porque eso es justamente lo que sucede en repercutir en la calidad de vida y la calidad de la información, porque tenés que trabajar, como trabaja un docente, en 3 turnos, en todos los medios que puedas, tenés que tratar de cobrar lo más que tu fuerza de trabajo te permita, pero los trabajadores de prensa cada vez ganan menos. Leía hace un ratito en un Twitter de la Comisión Interna de Página 12 que estaban en salarios por debajo de la línea de pobreza. Y en realidad pienso que el camino no está ahí. Pero es contradictorio porque la defensa del derecho del trabajador es inalienable, en mi opinión. Pero a mí me parece que el camino está en que aprovechemos estas nuevas situaciones que se presentan para construir nuestros propios medios. Y ahí entonces establecer otros vínculos. Entonces me parece que yo no tengo una opinión formada, muy clara. Si trabajo en un medio de comunicación convencional, para mí hay un estatuto del periodista que tiene que ser respetado, hay un convenio colectivo de trabajo que tiene que ser respetado, pero bueno, no dejo de pensar en los trabajadores de Página 12, cuyo patrón es el Grupo Octubre, y ni siquiera les reconoce el discutido convenio colectivo de trabajo. Hagamos nuestra propia Página 12. Digamos lo que querramos, y si nos vamos a cagar de hambre, cagámonos de hambre haciendo lo que nos guste. Ahora, después, ¿cómo hacemos para ir a la verdulería? En otro nivel, es posible que sea la misma problemática que tengan las compañías de medios de comunicación. La voy a delirar, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto tiempo más existe para que estos medios de comunicación sigan siendo los medios de comunicación principales, más importantes, que marquen agenda?
Creo que poco. Aún así, pienso que hay que seguir haciendo fotos, pienso que hay historias para contar, pienso que hay nuevas maneras de contarlas y que esos lugares no le dan el espacio. Pero ojo, muchas veces los lugares alternativos tampoco encuentran una apertura para discursos visuales narrativos contemporáneos. Nos cuesta mucho corrernos del estereotipo visual, aún para las estructuras antinormativas. Y para mí ahí hay como un debate interesante. Principalmente un agradecimiento a vos, a Lid, a Enfoque Rojo. Me parece súper importante lo que hacen. Espero que el libro tenga cierta divulgación y aceptación. Y no mucho más. Gracias.